Hola a todos y bienvenidos a Entre Actos, donde estaremos hablando sobre los temas más relevantes de la industria cinematográfica desde la perspectiva de sus propios creadores. Todos los jueves a las 8 p.m. estrenamos nuevos episodios en nuestro canal de YouTube. También nos pueden escuchar a través de Spotify. Y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook, que estamos como Entre Actos. El día de hoy estaremos conversando con la cineasta Anabel Rodríguez sobre su documental Érase una vez en Venezuela, Congo Mirador, y nos estará contando, dando detalles sobre cómo fue el proceso de realización. Bienvenida, Anabel. Gracias, Lenny, y todo el equipo de Entre Actos. Anabel, estamos muy contentos de tenerla aquí en Entre Actos. Y nos gustaría preguntarle muchísimas cosas porque tenemos mucha curiosidad sobre el proceso de realización de este documental. Y vamos a comenzar con cómo se gana la confianza de los pobladores, usted y todo el equipo de producción, que al final permiten que usted los retrate en su día a día, en su cotidianidad. Bueno, mira, la verdad es que surgen de una manera tan natural que ni me lo he preguntado mucho. Una primera vez que vamos al Congo Mirador fue para retratar el relámpago del Catatumbo. Y allí empezamos a conocer a los niños primero que se nos acercaron, luego a sus familias, y ahí uno se pone pues a conversar como uno hace normalmente en la vida, y una cosa fue llevando a la otra. Por un lado, la gente quería expresar su preocupación y su urgencia porque su pueblo se estaba perdiendo, se ha estado perdiendo, y por otro lado, nosotros veíamos en lo que les estaba pasando a ellos allí como comunidad muchas similitudes con lo que nos había pasado a nosotros, que éramos de Caracas, de Mérida, etcétera. Sobre todo este aspecto de la separación, pues de la división de las familias y de la sociedad, lo veíamos allí muy claramente. Entonces, bueno, se juntó una cosa con la otra y era una mutua curiosidad, unas mutuas ganas de conocerse que nos llevó a seguir relacionándonos, ¿no? Y a nivel logístico, hablando ya sobre la producción, ¿cómo fue este proceso de organizarse a nivel logístico? Vi que ustedes realizaron aproximadamente 12 viajes para recolectar todo este material durante estos 5 años. Entonces, ¿cómo hacían para llegar allá? ¿Dónde se quedaban? ¿Cuántos días se tuvieron que tomar para realizar y recoger todo este material? Sí, pues mira, para llegar desde Caracas hasta el Congo Mirador, por ejemplo, que es parte del equipo iba de Caracas, parte desde Mérida y otra en el mismo estado Zulia, pues para ir desde Caracas uno tomaba un avión hasta el Vigía, y del Vigía uno va hasta donde están los puertos, donde llegan las embarcaciones, o en Santa Bárbara o en Encontrados, y de allí uno va en estas embarcaciones o peñeros, que los conocemos nosotros como peñeros, pero allí no tanto, y uno entra por esos caños hasta el lago de Maracaibo, y de allí uno navega hasta llegar al Congo Mirador, y eso puede oscilar entre 2-3 horas, dependiendo de cómo está el clima. Y entonces uno se lleva toda por ejemplo, el agua hay que llevársela y hay que buscarla con periodicidad. Y bueno, algunos otros recursos pues para hacer la vida. Es como quien va a un camping, ¿no? Y se queda en casa de unos amigos, y ahí nos quedábamos en casa en una casa, en una de estas casas palafíticas,
y nos quedábamos entre una semana, 2 semanas y hasta 3 semanas nos llegamos a quedar y hacíamos un intermedio, nos veníamos hacia la tierra firme otra vez en medio de esa estadía, si se hacía más larga de 3 semanas. Y así, por ejemplo, habían cosas muy felices, como que, por ejemplo, a veces nos íbamos para darnos un baño, nos íbamos a otra laguna que estaba virgen, que estaba por allí, en un caño, por ahí escondida, y nos íbamos allí a a nadar y echarnos un baño, como bueno, como quien se baña, y algunos con jabón azul, para que dicen que el jabón azul no contamina tanto, no contamina pues las aguas, eh, o sin jabón, y ahí éramos muy felices. ¿Y qué más te puedo contar? La gente de allí fue absolutamente hospitalaria siempre. Entonces, si bien a veces llevábamos algunas proteínas, digamos, pero igual la gente compartía con nosotros todo lo que tenían pues allí para comer. Entonces, varias veces pudimos disfrutar del producto de la cacería, porque el conguero cazan también, ¿no? Entonces, bueno, ahí hicimos cosas que normalmente no hacíamos, ¿no? Comíamos un chigüire, un mojito. La especialidad del Congo Mirador es el mojito, que es una forma de preparar el pescado que es espicilladito y con bastantes especias, y a eso le llaman el mojito, por ejemplo. U otra especialidad del Congo es hacer las carnes en salsa de coco, y allí todo el mundo sabe cómo agarrar un coco, le quitan la carne, a eso le sacan el jugo, y esa carne la usan también, y hacen una salsa pero divina, que eso no es tan fácil de hacer. Entonces, bueno, sobre todo la hospitalidad del conguero es lo que nos ayudó a que esta fuese una experiencia increíble, maravillosa desde el punto de vista humano, ¿no? ¿Y qué más te puedo contar que sea así? Claro, mucha gente se para en que, bueno, que es un sitio como tan pobre y tal, pero pobre desde un punto de vista, pero bueno, no creo que sea tan pobre quien tenga con lo que vive suficiente y sea más o menos bien. Sobre todo el conguero vive en medio de una naturaleza totalmente llena de gracia, realmente, con muchos problemas, sí, y con una vida muy dura. La vida del pescador es sumamente dura, a 40 grados centígrados, etcétera. Pero, pero dentro de esa dureza hay cosas realmente inolvidables. Entonces, bueno, una cosa y la otra allí coexisten. Y ¿cómo, Anabel, cómo logró conseguir el apoyo de este equipo de producción durante tanto tiempo? Porque usted estuvo aproximadamente 5 años realizando viajes para poder documentar todo este proceso del Congo Mirador. Entonces, ¿cómo convenció a este equipo de producción para que la apoyara durante todo este tiempo? Bueno, yo trabajo junto con Seth Bruderman, que es mi ex esposo y mi mejor amigo. Hoy día nosotros somos separados, pero somos mejores amigos y sobre todo muy hermanados en la creatividad. Entonces, como somos un proyecto creativo al mismo tiempo que familiar, porque tenemos un hijo, entonces estamos muy, muy unidos y en el caso de esta película estuvimos muy unidos en la creación de la película. Él realmente es el padre de la criatura también, de la película, quiero decir. Entonces, ese pilar fundamental es lo que mantuvo esa energía durante esos
8 años, ¿no? Y yo te comento esto porque en el cine se necesita un equipo, como tú bien lo has apuntado, bueno, ese equipo cómo se mantiene allí. Y, y eso de funcionar como que en parejas de creativas, em, yo creo que funciona muy, muy bien, porque es una para poder uno montar esto como un proyecto, etcétera, y que conseguir financiamientos, todo eso requiere de muchísima tenacidad y paciencia. Entonces, esa cooperación fue fundamental. Entonces, alrededor de ese pilar ha estado un equipo, en Caracas, también en Brasil, es una coproducción que montamos. Y claro, ellos no todo el mundo ha estado todo el proceso de los 8 años, pero yo creo que esa energía llamó mucho a como a mantenerse allí. Otro aspecto de la cooperación creativa muy interesante es con quien hizo la dirección de fotografía, John Márquez, que también era muy incondicional, muy interesado en ser co-creador también de la película. Entonces, y es por la película, pero también porque se convierte en una experiencia humana muy enriquecedora. Y bueno, es eso. Además, el Congo Mirador es un lugar muy mágico realmente. Y eso yo también creo que ayuda, muy particular. Donde tú pongas la cámara es esa mezcla de belleza con otras cosas que ocurren, de muchos contrastes. Entonces eso es bien interesante también. Sí, y la dirección de fotografía de John Márquez fue excelente, yo diría que impecable, porque tienen unas tomas que, a pesar de que era de noche, se ve todo tan nítido y una luz tan hermosa, que realmente me parece que su dirección de fotografía estuvo excelente. Sí, verdad que sí. No, John Márquez es un director de fotografía con mucha experiencia. Él ha estado en películas venezolanas grandes, como por ejemplo Pelo Malo, etcétera. Y, y además es una persona muy, sí, tiene ese don, ¿no? De, de artista fotográfico. Eh, una de las curiosidades que tenemos, Anabel Rodríguez, todos conocemos, o por lo menos las personas que están al tanto de la situación de los medios de comunicación en Venezuela, saben que existe una gran censura hacia los medios de comunicación. ¿Cómo hizo usted para entrar en las oficinas del gobernador y realizar esas tomas que se ven en el documental? Bueno, Arias Cárdenas, que era el gobernador en ese momento, él tenía un espacio para comunicarse él directamente con representantes de las comunidades del Zulia. Y llegó un momento en que hubo la oportunidad de que Tamara fuese como vocera del Congo Mirador a conversar con él. Este tipo de eventos es un evento, bueno, público, digamos, incluso en la gobernación había un fotógrafo de la gobernación y qué sé yo. Es decir, de hecho, nos trataron excelentemente bien, tengo que decir, nos trataron muy bien, muy decentes, muy hospitalarios, él y su esposa. No recuerdo el nombre de su esposa, pero realmente nos trataron muy bien. Es decir, no hay ningún gran misterio, realmente. No hubo ningún gran misterio, al contrario, en ese momento había esa apertura de parte de él. Y bueno, fue así, fue así. Y claro, cómo se ve ese momento, ya esa es por supuesto otra cosa. Es que las cosas no, en este punto y sobre todo después de haber hecho esta película, Lenis, yo estoy más que convencida que las cosas no son blanco y negro. Entonces, en ese caso, yo no dudo de la intención de Arias Cárdenas, incluso de una buena intención hacia la gente.
estos ofrecimientos, la mayoría no se hayan realizado, ya eso es algo que si lo analizamos así con una mente abierta, eh, yo creo que nos sería muy útil analizarlo incluso en nosotros mismos, ¿no? Lo importante de decir de que nuestra acción y lo que digamos, nuestra palabra y nuestra acción sean coherentes, de la coherencia. Y a veces tendemos como cultura a ser muy incoherentes. Pero bueno, por eso es que esta película está aquí, para ponernos a nosotros mismos un espejo y tratar de ver esas cosas y en lo posible de mejorar, sobre todo a alguien tan joven como tú y como tu equipo, que estoy segura van a poder hacer, no se les va a escapar cambiar tantas cosas que tenemos que cambiar en el país. Así es, así es. Anabel, y en cuanto al proceso de financiamiento, sabemos lo complicado que es llevar a cabo un proceso de crear en el cine venezolano, pues cada año que pasa es como más complicado emprender estos proyectos. ¿Cómo hizo usted para conseguir financiamiento para este proyecto, tanto para la producción como para la postproducción, que fueron aproximadamente 2 años? Uh-huh. Bueno, yo junto con Seb, que es el cineasta que te estoy diciendo que es pilar de la película, Seb Bruderman, junto con Claudia Lepage, que es productora de la película también en Caracas, introdujimos a institutos cinematográficos en el mundo, yo creo que más de 100 solicitudes, ¿no? De las cuales nos rechazaron 80 o más. Nos rechazaron muchas veces y nos aprobaron algunas otras, y así logramos tener la mitad de lo que era el presupuesto que hubiésemos necesitado, y con esa mitad, bueno, estiramos aquello y lo fuimos consiguiendo en el camino, ¿no? Primero se consigue una parte, una rueda, graba y después sigue solicitando y después entra otra parte y así de repente no entra nada y tú sigues estirando aquello como puedes y nadie cobra, así paso a paso lo fuimos llevando de esa manera, pero no menos, o sea, realmente muchas solicitudes en institutos cinematográficos en el mundo, que hay muchos. La competencia es bien alta porque hay cineastas de toda la comunidad internacional optando por esos, y de esas solicitudes la mayoría fueron rechazadas y solo unas pocas fueron exitosas. Y entre entre esas exitosas logramos levantar la mitad aproximadamente de lo que necesitábamos para toda la película. Entonces, bueno, eso lo fuimos estirando. También se fue consiguiendo progresivamente, entonces fuimos paso a paso, paso a paso. Y hasta el momento, y todavía el proyecto tiene deudas, por ejemplo, entonces uno las va pagando y así. Ok, vamos a hacer aquí un paréntesis porque nos gustaría invitar a la audiencia a ver la charla del Caracas Dot que usted realizó el año pasado. Esto fue una especie de masterclass donde usted contó un poco sobre el proceso de producción y también la obtención de recursos para este tipo de proyectos. Entonces, bueno, nosotros vamos a dejar el enlace por aquí por un ladito para que la gente vaya a ver esa charla que fue excelente. Qué bueno, es útil para todos los cineastas venezolanos, para que sepan que hay una comunidad internacional y de comunidad de artistas además, que son un apoyo fundamental para un cineasta. Así es.
¿Cuán importante, Anabel, considera usted que es una buena producción, una buena organización para ejecutar este tipo de proyectos? Ah, claro, es fundamental la rigurosidad para entrar en un proyecto cinematográfico es fundamental, pero también la rigurosidad entrelazada todo el tiempo con amor, o sea, es un acto de amor de principio a fin. Y en ese sentido, o sea, el amor entendido como un acto creativo. Y bueno, para llevarlo a cabo a buen término se necesita, y creo que esa rigurosidad de la organización ayuda muchísimo, es la base, ¿no? Y la producción como tal, implica varias cosas. Una, entender qué es lo que se necesita, tenerlo muy claro en cualquier método que tú quieras, en un cuadernito o como tú quieras. Tener a eso soluciones también escrito en un cuadernito. Tener un plan, ¿verdad? El plan del día, el plan de la semana, el plan del mes, el plan general. Y ese plan obedece a buscar llegar al objetivo, que el objetivo final, por supuesto, es la realización de la película, ¿no? Y eso se subdivide en los distintos objetivos. Entonces, la rigurosidad sirve como para llevar a cabo ese plan y tener además la capacidad de improvisar, sobre todo en Venezuela. Yo creo que en la vida en general ayuda a improvisar, pero en base a uno saber para dónde van. No es improvisar como por hacer algo mal hecho, es hacerlo bien hecho, pero tener la flexibilidad suficiente de cambiar ese plan, porque por lo general el plan cambia. Entonces uno busca estar listo para cualquier situación. Y yo creo que eso es quizás el centro de la rigurosidad, el estar listo para cualquier situación y en el mejor humor posible. No dejarse arropar por frustración o porque siempre van a haber obstáculos y siempre van a haber razones para frustrarse, pero si uno se acerca a todo eso con como dicen, a la tormenta buena cara, ¿verdad? Yo creo que eso es un centro para mantener esa rigurosidad. Y bueno, podría decirte muchas cosas, pero yo creo que eso es como que lo fundamental para cualquier cineasta. Y Anabel, sabemos que en el guión de un documental se tiene una idea cuando vas a iniciar, pero se puede ir modificando con el tiempo. ¿En qué momento comienza usted a descubrir el hilo narrativo? ¿Cuándo decide que estos tres personajes van a ser los principales para contar la historia que usted quiere contar? Ah, no, eso fue ya hacia el final, porque eso fue variando, Lenis. Primero el concepto como tal fue variando, el centro desde el cual se cuenta la historia fue variando. En un principio lo narrábamos desde los niños. De ahí grabamos un poco junto con la maestra, con Natalie, y en ese momento la historia iba a ser algo distinto, iba a ser más desde ella, con los niños, etc. Empezamos a grabar más al señor Luis Guillermo Camarillo, el pescador y poeta, el más viejo, viviendo allí en el pueblo. Y cada uno de esos ángulos iba dando una aproximación a la historia. Y eso, eso nos llevó a tener un concepto por mucho tiempo en el que queríamos contarla desde 5 perspectivas distintas. Y eso, entrelazarlo. Y eso se ha hecho bastante en la literatura, también en el cine,
lo estudiamos mucho. Eso se llama narración coral, en español le llaman así. Y básicamente es una historia contada desde múltiples perspectivas. Y eso lo tratamos hasta el final, de mantenerlo. Cuando digo el final me refiero a la sala de edición. Y estuvimos editando 2 años. Y en esos 2 años intentamos esta forma, y no comunicaba, era muy críptica, nadie entendía nada de lo que pasaba en la película. Y claro, al no entender, no conectas. Y realmente el objetivo fundamental, por lo menos para nosotros como creadores, era que esto llegara al corazón de la audiencia, de la persona que viera la película, y más que probar algún concepto artístico, ¿no? Entonces, con mucho dolor tuvimos que abandonar ese concepto y decantamos en lo que es hoy día la película, ¿no? Pero fue un proceso realmente que estuvo en escritura permanente, realmente hasta el último mes de edición. O sea, bien, y que conllevó muchas peleas, muchas discusiones, conllevó a mucha frustración también. Yo en lo personal, yo quisiera algún día lograr una narración así multiperspectivas. Es realmente un sueño que tengo y que no se logró aquí. No se logró en parte por una impericia de dirección también, porque si tú la tienes clara como narrador, hay gente que lo logra, así la logra, y hay películas que así lo muestran, y yo tengo la esperanza de que, bueno, con más experiencia algún día lograré eso, porque es una forma de narración colectiva que al mismo tiempo es personal y es muy cercana. Y ejemplos de ese tipo de narración, por ejemplo, la misma 100 años de soledad, o en películas, por ejemplo, Shortcuts de Robert Altman, es multiperspectivas, o de Amores Perros, también multiperspectivas, y que son historias muy cercanas al alma, y al mismo tiempo hablan de un fenómeno colectivo. Eso me gustaría, y eso no se logró aquí, y bueno, veamos con el tiempo a ver qué pasa. Usted comentó en una entrevista con los muchachos de Sobreexpuesto, y les vamos a dejar el enlace para que puedan ver esa entrevista, que son tantas las historias que usted tiene, que pudo captar, que va a quedar un montón de material engavetado. Pero ha pensado en la posibilidad de sacar alguna otra, contando otra historia, pero desde otro punto de vista. Por ejemplo, tenemos el acto de matar, de Joshua Oppenheimer, que primero hizo el acto de matar en el 2012, y posteriormente hizo otra película contando la misma historia, pero desde un punto de vista diferente. Y este documental es La mirada del silencio, que sale en 2014. ¿Usted ha pensado en realizar algo así? No, me parece genial la idea, Lenny. No, voy a tomar esa idea. Dios mío, es una idea genial, de hecho. No lo había pensado. Yo lo que habíamos pensado sí era poner a disposición el material para otros cineastas, para que lo editaran e hicieran, por ejemplo, una película sobre Luis Guillermo Camarillo, tenemos muchísimo material, que es el señor que toca el 4, y quien por cierto ahorita está re viejito, muy muy viejito. Entonces eso sí lo habíamos pensado, pero es que lo que acabas de decir es maravilloso, es muy bueno. Yo creo que voy a tomar esa idea. Me parece muy buena. Sería excelente ver todo el material que usted logró captar en tanto tiempo de rodaje. Sí, es verdad, sobre todo que
la situación es radicalmente distinta en el pueblo y para esa gente, y realmente nos refleja a muchas de personas del pueblo, como para quienes vieron la película, se fueron, ¿no?, a otros lugares. Entonces son muy representativas de los más de 5 millones que estamos fuera del país. Que hay 5 millones, hay que ver hay que ver la dimensión. Eso es un pequeño país, el equivalente a un pequeño país. Estamos fuera del país, de Venezuela. Así es. Nos gustaría saber cómo ha sido el recibimiento que ha tenido el documental. Hemos visto en algunas críticas y reseñas, como The Hollywood Report y otros medios, han dado críticas muy positivas a este documental, pero desde su experiencia en los festivales, ¿cuáles han sido los comentarios que le han llegado sobre este documental? O sea, a nivel venezolano y ya desde otra perspectiva, desde la persona que está afuera. Bueno, lo primero que toda persona que no es venezolana me ha preguntado es cómo yo puedo ayudar. Eso es lo primerito y lo más evidente. Luego, la persona que no es venezolana, ha sido muy común para mí escuchar que se identifican con el fenómeno de la radicalización de las visiones políticas, ¿no? O más conocido como la polarización. La gente se identifica con eso, y al cabo de un año de haber mostrado la película en todas partes del mundo, y haber conversado mucho por esta vía del internet, porque estamos en pandemia, ha sido bastante común hablar del tema, y me ha hecho darme cuenta desde mi propia experiencia qué común es en estos tiempos ese fenómeno, qué común es en estos tiempos también la exacerbación de las prácticas populistas, y cómo eso afecta a la gente, cómo el discurso de los líderes políticos como que acentúan estas divisiones, nos llenan de mucha rabia, y las sociedades tienden a dividirse, y uno se pone en rabia en relación al otro polo, ¿no? Eso lo he visto en bastantes partes, y te estoy diciendo que incluso comentarios desde China. Esta película estuvo en el Shanghai International Film Festival, y los comentarios por vía escrita iban un poco por esa vía. También alguna persona me habló de que era muy parecida a la corrupción en el ambiente de las votaciones. Eso me pareció muy gracioso, porque claro, China está bien lejos, ¿no? Y entonces, bueno, uno quizás tiene más cosas en común con nosotros en Venezuela tendemos a pensar que somos a los que nos está pasando lo peor del mundo. Bueno, no, realmente no es así. Hay una guerra permanente en Siria, hay una polarización también fuerte en Siria, donde además de la guerra hay ese fenómeno. Pero esto de la división de la sociedad es más común de lo que uno piensa, y mucha gente sufre de esto también. ¿Cuál es el trabajo del director en un documental? ¿Trata de reflejar su visión o de reflejar la visión de las personas que quiere mostrar? ¿Hasta qué punto puede intervenir o no? ¿O simplemente se trata de ir descubriendo algo poco a poco? Bueno, no sé en general. Yo puedo hablar de cómo me he aproximado yo como ser humano a este rol, que no es más que eso, es un rol, y es yo como ser humano tratando de entender el mundo a través de una historia, y tratar de contarlo, de tratar de entender el mundo, y un dolor personal que ha sido el dolor venido de un proceso social muy, muy fuerte como ha sido el venezolano. Entonces, lo que yo he hecho en este caso es tratar de comunicar, primero tratar de escuchar antes que nada. O sea, cada vez que
trataba de entrar allí en el acto de grabar algún cierto protagonismo que siempre es así, ¿no? Uno trata de ser protagonista en un espacio, en una situación, en una lucha permanente, en ese acto de grabar una lucha permanente para tratar de callarme la boca y escuchar, a ver qué es lo que pasaba, ¿no? Y de observar lo más tranquila posible. Pero eso no siempre se logró y por eso es que siempre era una lucha. O sea, muchas veces en las grabaciones de la cámara está que cuando veíamos algo, me ponía yo a gritar, ¡ay, no sé qué! Entonces dañaba la toma por el sonido o hacía que saltara la cámara, ¿no? Entonces esa impasibilidad al observar las cosas, por lo general no se logró, pero la lucha consistía en eso, en tratar de volver a ese estado de escucha. Eso por un lado. Y en ese acto de escuchar y de estar al mismo tiempo, hay un mirar que tiene que ver fundamentalmente con las cosas que a uno le interesan, las cosas que a uno le duelen, las cosas que a uno lo mueven, que a uno lo hacen vibrar, que a uno lo hacen ver belleza o no, o fealdad o qué sé yo. Entonces, en esa impasibilidad hay un conectarse con ciertas cosas de esa realidad total y con eso tratamos de ser fieles, ¿no? De ir por donde a uno se le movía el piso, se le movía y todo esto que te estoy diciendo, enmarcado en un permanente diálogo del equipo, un equipo en el que incluimos a una guionista, que es Marianela Maldonado, cineasta venezolana, también documentalista, animadora, artista, una artista muy polifacética en el mundo del cine y brillante además. Y ese diálogo con un guionista permanente era para lograr, mediante la artesanía, mediante métodos de contar cuentos, lograr que aquello fuese poco a poco agarrando una forma que fuese fiel a lo que estaba ocurriendo frente a la cámara, pero también fiel a lo que a uno le interesaba. Y eso es un pulso permanente, como un juego así de pulso, de estos así de mover la mano así, bueno, permanente, una lucha permanente por conseguir entre todos esos aspectos un camino, y eso lo fuimos descubriendo en el hacer. Y todo movido por un sentimiento auténtico de querer comprender lo que pasaba en la comunidad, pero también a nosotros como sociedad, ¿no? Y bueno, yo creo que vamos a escribir un libro sobre eso, porque a nosotros como cineastas también nos encontramos en su momento un poco en un desconocimiento sobre cómo aproximarse al guión del documental. De hecho, hay poquitísima literatura, y lo digo con certeza porque es que la buscamos hasta por debajo de las piedras y no hay tanta. Entonces es una especie de misterio, pero que no, al momento de hacerlo no hay un misterio, hay estos principios, que en nuestro caso nuestros principios eran esos, y yo creo que cada cineasta puede crear crea de hecho sus principios. Hay muchos documentalistas que tienen otras formas de trabajar. Y para finalizar, Anabel, ¿qué es para usted ahorita el Congo Mirador? El Congo Mirador es un sitio espiritual prácticamente, en el espíritu de nosotros como artistas. Es un espacio que nos invita a reflejarnos y a aprender de ese reflejo, de eso que vemos allí. En concreto, el Congo Mirador, el lugar, es todavía un pueblo que está muy
desintegrado, o sea, sus personas están muy dispersas, desplazadas, digamos, técnicamente hablando, están desplazadas, son migrantes, pero que siguen siendo un pueblo con una raíz, con un recuerdo, con un sentido, con una querencia en común. Y en ese sentido, yo creo que tienen un poco la esperanza de volverse a ver entre sí y de volver a, en concreto, a ser otra vez un pueblo en un lugar en el mundo. ¿Hay algo que quiera decir y no le hayamos preguntado, Anabel? No, bueno, bien, aprovechando la ocasión que este es un espacio para jóvenes artistas, cineastas, comunicadores, primero que así como en este espacio o como en otros sitios donde hemos estado, yo y el equipo estamos muy abiertos a compartir con ustedes y a compartir la experiencia y también dar lo que pueda serles útil para que ustedes hagan sus propios cuentos, ¿no? Y que en una situación como la que vive Venezuela, sobre todo los que están dentro en el país, para los cuales yo sé que la cosa se pone, el día a día está en cuesta arriba, esa dificultad, incluso los aspectos trágicos de la sociedad, yo creo que son su gran tesoro, porque ustedes nadie se los está contando, ustedes lo están viviendo. Y bueno, hay un viejo poeta que decía que no hay camino que se hace camino al andar. Bueno, eso es muy real para tu generación, Lenny. Y yo tengo me emociona mucho ver espacios como este y verlos creativos, verlos continuando, verlos con esa energía fresca e incluso libres de muchas cosas de las que nosotros no somos libres. O sea, es un nuevo país que está surgiendo con ustedes, y yo tengo la convicción de que es un país luminoso, un país creativo, y me encanta, pues estamos dispuestos aquí a empujarlos a ustedes para que ustedes surjan. Muchísimas gracias, Anabel, por sus palabras y muchísimas gracias por haber aceptado participar en esta entrevista para nuestro canal. Gracias a ti y gracias a ustedes. Entre actos, mucha vida para ese programa. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio y ya sabes, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y déjanos tus preguntas, sugerencias y comentarios sobre temas e invitados en la cajita de descripción.